Ahora estudiaremos la corriente trifásica. Acá podemos observar un generador y ahora veremos su funcionamiento. Tenemos el rotor que está girando y este rotor crea un campo magnético giratorio variable con respecto al tiempo que induce a esta bobina que está acá o a esta espira de cable, creando la corriente alterna. Y tenemos tres espiras, entonces se crean tres señales de corriente alterna, como lo podemos ver acá, y mecánicamente estas espiras están a 120 grados de distancia y por eso cada una de las fases de la corriente trifásica está desfasada a 120 grados. Por esta razón se utilizan tres conductores para transportar esta energía eléctrica, porque cada uno de estos conductores lleva una de las fases, con la misma amplitud de voltaje y con diferente fase, o retrasadas o separadas 120 grados cada una. Luego de que esta energía es transportada, llega a donde será utilizada y la podemos ver acá en las líneas de distribución. Como podemos observar, hay tres líneas. Aquí hay una línea, acá hay otra y aquí está la tercera. Cada línea lleva una fase distinta. Y podemos ver acá que ahora ya no utilizamos solo un transformador, sino se utilizan tres. Un transformador para cada línea. Esto es conocido como banco trifásico de transformadores. Estos se ven muchos en las industrias, en una fábrica o en un lugar donde haya maquinaria que realiza producción. En la entrada se verán estos transformadores que forman un banco trifásico. Podemos ver en este diagrama que tenemos las tres fases y cada fase va a un transformador. Podemos ver la fase 2 va al transformador 2 y la fase 3 al transformador 3. Y podemos ver que de cada transformador sale una fase. Aquí vemos una fase, la segunda y la tercera. Y esta conexión que está acá nos sirve como un neutro. Acá hay voltajes de media tensión y del transformador salen voltajes de baja tensión, que son los valores de voltaje que se utilizan en la industria para las maquinarias. Los accionamientos eléctricos son estos sistemas o estos dispositivos que nos ayudan a realizar acciones o trabajos o tareas en la industria. Lo principal para esos accionamientos son las bobinas. Estas son espiras de cable enrollado. Cada vez que una corriente atraviesa esta espira, genera un campo magnético. Acá podemos ver los contactores. Se utilizan para abrir y cerrar los circuitos de potencia. Podemos observar que tienen tres contactos cada uno. Esto porque aquí van conectadas las tres fases. Internamente tienen una bobina y cada vez que esta bobina tiene corriente eléctrica genera un campo que atrae los contactos para abrirlos o para cerrarlos. Estos breakers sirven para alimentar el circuito y también de protección. Acá tenemos los diagramas de control y fuerza. Para estas tareas de potencia tenemos un diagrama que funciona con una sola fase o con un voltaje menor, que es el que controla las acciones del circuito de potencia. El circuito de potencia es el que ya lleva las tres líneas y podemos ver que alimenta al accionador, o en este caso el motor. Acá tenemos un diagrama de cómo se vería físicamente. Tenemos la protección, tenemos el contactor, que es este que podemos ver acá, que abre o cierra los contactos. Finalmente tenemos este relé térmico que sirve como protección para el motor. Cuando hay una sobrecorriente, este se calienta, detecta la sobrecorriente y abre el motor para desconectarlo. Acá podemos observar el circuito de control. Tenemos esta protección, esta otra protección y el interruptor. Cuando presionamos el interruptor debería de accionar este contactor. Esta es la bobina del contactor y esta bobina del contactor cerrará los contactos para que pueda alimentarse el motor. Y por último veremos los autómatas. Los autómatas son estos dispositivos que tienen entradas y salidas. Internamente tienen memorias y procesadores. Acá podemos cargar un programa que le diga qué acciones realizar. Toma información de las entradas y usando el programa decide cuáles salidas va a abrir y cuáles salidas va a cerrar dependiendo de las entradas. Acá pueden haber sensores, interruptores y acá pueden estar conectados motores eléctricos, luminarias y cualquier dispositivo de potencia. En el siguiente video realizaremos una simulación de un circuito que controla a un motor eléctrico trifásico.